Hola, buenas tardes. Lo primero, gracias por venir y gracias a nuestros patrocinadores y a Zaragoza Activa por ayudarnos a seguir manteniendo este evento vivo, y por supuesto a José Castro, que es nuestro ponente de hoy. José es experto en comunicación para empresas, traductor, colaborador en muchos medios y hoy lo conoceréis a lo mejor presencia en algunos programas de televisión, también en la radio. Y hoy nos va a hablar de por qué comunicar correctamente es bien. Es el título de la charla. Yo creo que el título lo dice todo, por dónde van a ir los tiros. Como siempre hacemos primero hablar a él, darle su charla y darle unos 15 minutos al finalizar para que manden muchas preguntas. Cualquier cosa también que podáis mandar por Twitter tenéis el hashtag T42, iremos recogiendo pues alguna pregunta que se por ahí. Y poco más, que nos va a seguir con José. Todo. Bueno, muchísimas gracias a ti, Gabriel, por invitarme, por estar aquí. He estado siguiendo un poco estas sesiones aquí, en un sitio tan bueno además. Se puede ver desde fuera, cosa que digo que la gente, por cierto, que está cayendo. Así que, bueno, gracias por estar aquí. Yo voy a hablar de por qué comunicar correctamente es bien. Soy una persona dedicada al mundo de la comunicación, de las letras en general, traductor, como los presentes. Y bueno, sin más entro. En realidad estamos aquí un poco por esto, porque Twitter es ese lugar efectivamente donde da igual lo que digas, que cuando metes alguna ortografía, como se suele decir, si no tienes nada con qué atacarle, métete con sus faltas de ortografía. Hace un tiempo, en la presentación de los Twitch Awards, que tuve el placer de entregar y presentar, hablaba con gente que tiene decenas o cientos de miles de seguidores y me decían, yo les preguntaba qué medidas tomas a la hora de publicar, y muchos de ellos, concretamente hablaba con el de Hombres G, decía, yo antes de pulsar enviar reviso 3 veces el texto para que no vaya ninguna falta de ortografía, aparte de tener claro que no voy a hablar de política, ni de fútbol, ni de religión. Son 3 temas que al menos en este tipo de cuentas no te interesa destacar, porque son temas polémicos. Hay otras cuentas que obviamente son para eso, pero generalmente en cierto tipo de cuentas no te interesa realmente llamar la atención sobre esos temas. Pero lo curioso, lo que pasa y de lo que me gustaría hablar, no tanto desde un punto de vista purista de por qué hay que escribir bien, sino porque a veces cuando escribes mal lo que haces es llamar la atención sobre partes de tu mensaje que no quieres que llamen la atención. O sea, llamas la atención sobre la forma del texto en lugar de llamar la atención sobre el texto en sí. Lo que importa es lo que quieres comunicar y, por lo tanto, como digo yo, la ortografía, el objetivo que cumple y la redacción correcta, el objetivo que cumple es precisamente pasar inadvertido. En ese sentido, yo también, como soy traductor, hago, entre otras cosas, habéis sufrido alguna de mis traducciones, como por ejemplo Matrix y cosas por el estilo. Cuando hago traducción de subtítulos, el objetivo de un traductor es pasar inadvertido, es que tú vayas a ver la película y que no te llame la atención, igual que cuando vas a cualquier tipo de conferencia y oyes la labor de un intérprete, es que básicamente pase inadvertida la labor de esa persona. Tú lo que vas es básicamente a ver el texto original, y nuestra labor, la labor de los que comunicamos, de los que redactamos, de los que traducimos, es ser en cierto modo transparentes. Haces buen trabajo cuando no llamas la atención por quién eres tú o lo que tienes que hacer. Por eso creo que es muy importante diferenciar entre escribir y comunicar. No es lo mismo escribir que comunicar. Y no es lo mismo tampoco el mensaje que el lenguaje. A veces le damos demasiada importancia al lenguaje y lo que importa realmente es el mensaje. Obviamente el lenguaje tiene que acompañar al mensaje, pero no tenemos que centrarnos demasiado en el lenguaje, salvo que tiene que ser correcto, insisto. Por eso a veces se puede escribir mal comunicando bien. Yo, por ejemplo, cuando hago redacción publicitaria, si un producto está destinado a un público de 16 años, obviamente no voy a escribir como si fuese el Quijote. Voy a escribir incluso cometiendo ciertos errores o cometiendo ciertas faltas o utilizando cierto estilo que puede que no sea del todo académico, pero está perfectamente destinado para el público al que va dirigido. Por eso uno de los primeros consejos de los que yo puedo dar a la hora de comunicar en Internet es que nos tenemos que adaptar al destinatario de nuestros textos.
si el destinatario de nuestros textos es de cierto sector, cierto nivel cultural o ciertos conocimientos técnicos, nos tenemos que adaptar a él. Por eso yo, por ejemplo, a la hora de redactar, no redacto de la misma manera si, por ejemplo, mi texto va destinado a ingenieros o a técnicos de sistemas que si va al público general. Por poneros un ejemplo, yo a veces tengo que redactar textos que van para medios de comunicación generales sobre un mismo tema, sobre un nuevo producto, un nuevo servicio. Si esto va destinado al País o a la ABC o a un diario de gran tirada, esto va a ser leído por personas de todo tipo de formación, pero si esa misma noticia la tengo que adaptar para una revista sectorial que va destinada para gente, usuarios duros de tecnología, obviamente tampoco voy a hacer patria con ellos y voy a utilizar términos que sé que van a entender incluso mejor que el término correcto, el término más español. Por eso creo que es importante saber para quién escribimos. En mi caso, por ejemplo, en mi cuenta yo tengo seguidores de muy distinto tipo. Tengo gente que son colegas míos, que son redactores, que son del mundo de la lengua y ciertas cosas las dedico a ellos, pero también tengo otro tipo de seguidores por mis actividades en televisión, en radio, que no tiene que ver con eso. Y entonces adapto y mezclo. Cosa que curiosamente es algo que yo tampoco recomendaría en algunas redes sociales. Si uno tiene unas redes sociales destinadas a un uso profesional, es conveniente que se centre en el uso profesional. Creo que es muy conveniente separar lo personal de lo profesional. Es decir, porque si no despistas también a tus seguidores, porque de repente estás hablando de tecnología y de repente te pones a hablar de poesías o de otro tipo de cosas que no tienen nada que ver. En mi caso es un perfil un poco más mixto y me permito, incluso he descubierto que en algunas clases sobre redes sociales se ponen de ejemplo mi cuenta como lo que no hay que hacer. Lo cual me enorgullece porque es verdad, efectivamente, por ejemplo, en mi caso está todo bastante mezclado. En cualquier caso, la lengua sigue siendo un marcador cultural, es decir, seguimos definiendo a las personas con las que nos relacionamos por la manera de usar la lengua. No sé si, supongo que a todos nos pasa, cuando nos ponemos a navegar por internet, cuando uno llega a una página y empieza a detectar ciertos errores o ciertas formas de redactar un poco extrañas, es la manera que tenemos de detectar si es una página seria o no. Supongo que no soy el único al que le pasa. Independientemente de lo que te guste la lengua o no, tú te metes en una página, empiezas a ver cosas un poco raras o errores muy evidentes, un error en un titular, una rata, una falta de ortografía, y ya dices, esto no es un medio serio. Por eso, paradójicamente, lo que está pasando en los últimos tiempos, al menos es mi experiencia personal, es que hay gente que empezó de una manera personal con un blog o con una página web o con una cuenta en redes sociales, empezó de una manera totalmente personal, sin tener grandes ambiciones, y empiezan a crecer en el número de seguidores y de público y se empiezan a dar cuenta de que les faltan los mimbres para comunicarse bien, que ya empiezan a meterse con ellos por las faltas de ortografía, que de repente ya muchos de los comentarios de las cosas que publican hacen un poco de mella en aquí te has confundido tal cosa, o has puesto mal este dato, o no has puesto bien esa fuente. Y paradójicamente yo me encuentro con que hay gente, incluso a título personal o pequeñas empresas, que recurren a clases de comunicación porque se dan cuenta ya de que su público es más amplio y más exigente. Estamos hechos para que la lengua siga siendo un marcador cultural. En la sociolingüística, que es una rama de la lingüística que se dedica a ver cómo utilizamos la lengua para relacionarnos, hay un ejemplo un poco absurdo, pero creo que vais a comprender, y es que nosotros no dejamos de ser homo sapiens, ahora civilizados, con ropa, con tecnología, pero hace 30.000 años, cuando un homo sapiens se encontraba con un bicho que se movía en una pradera, íbamos más o menos un poco destapados y con un arma en la mano, un palo, cuando tú veías que venía hacia ti un bicho que se movía, inmediatamente saltan dos instintos: amigo, enemigo o comida. Básicamente son los dos instintos que saltan. Hoy en día, como tenemos la comida totalmente satisfecha, digamos que podemos comer todos los días, cuando nos encontramos con un supuesto peligro no pensamos si nos lo podemos comer. O sea, si tú eres una chica y ves a Brad Pitt, pues seguramente no piensas que lo puedes comer, o sí, depende en qué sentido. Pero si te pasases 15 días sin comer, seguramente ya empezarías a ver cualquier cosa que se mueva como susceptible de ser comida. Lo que sí que es cierto es que está demostrado, y eso es lo que nos hace humanos con respecto a otros animales, es que podemos pasar, vosotros por ejemplo podéis pasar del aspecto que yo pueda tener, de mis opciones sexuales, políticas, etc. Pero donde me vais a encasillar es cuando yo empiezo a hablar con vosotros. Cuando uno se enfrenta a un extraño,
donde empieza realmente a clasificar a la persona que tiene enfrente es por su forma de comunicarse, independientemente de a qué te dediques. Hace poco leía en una fuente fidedigna y muy sólida, que era la revista Super Pop, concretamente, hacía una entrevista entre las lectoras y, de nuevo, por enésima vez, las chicas lectoras de Super Pop decían que una de las cosas que más determinaba su relación con un chico a través de redes sociales era su uso del lenguaje. Y esto es especialmente más llamativo entre mujeres. Las mujeres le dan más importancia a la comunicación escrita y oral que los hombres, al menos en las estadísticas. Y hoy en día, como veníamos diciendo en los tweets que se han ido publicando antes de este acto, si os dais cuenta, somos texto. Cuando hablamos de las innovaciones de tecnología y cosas así, cuando uno se va a su casa, se pone delante del ordenador y se pone a navegar, en realidad lo que está haciendo es leyendo. Cuando navegamos, leemos. Nunca en la historia de la humanidad se ha leído y se ha escrito tanto como ahora. Entonces, paradójicamente, antes las empresas hacían mucho más hincapié en su publicidad, en la imagen que tenían. Ahora la imagen que dan muchas empresas y muchos profesionales que quieren utilizar las redes sociales para su promoción es a través del texto. La primera imagen que yo he tenido de muchos colegas, de muchos servicios que he contratado, de muchos productos, y imagino que vosotros también, a través de las redes sociales es lo que publican. Por lo tanto, el texto ahora, paradójicamente, ha vuelto a cobrar una importancia que durante unos años digamos que no ha tenido. Entonces, si una empresa que tú esperas que sea seria, que ofrezca un buen producto, de la que te puedes fiar, publica cosas en redes sociales que están mal escritas o que están escritas con torpeza, inmediatamente te da una sensación como de que esto no es serio. Por eso hay que cuidar especialmente la comunicación. Al fin y al cabo no hay que escribir bien simplemente porque haya que escribir bien, sino porque es la mejor manera de no llamar la atención sobre partes, insisto, del mensaje que no nos interesa dar. Y además pasa una cosa curiosa, en redes sociales, no sé si ocurre un fenómeno psicológico, y es que cuando leemos las redes sociales de gente a la que seguimos, de empresas, de personajes, de famosos, notamos en cierto modo, aunque eso está destinado al gran público, notamos que tiene un poco para nosotros. O sea, en la intimidad de nuestra casa o de nuestra oficina, cuando leemos un tuit de alguien que nos gusta o de algo que nos gusta, notamos en cierto modo que eso es un poquito para nosotros, para mí. Es distinto a una publicación en un periódico, o una publicidad al uso, una publicidad típica, donde ves la publicidad y dices, bueno, esto va para todo el mundo, o ves un cartel en la calle. En las redes sociales notamos que eso tiene que ser un poquito para mí. De hecho, la comunicación, si os das cuenta, y eso ha sido la gran diferencia, yo que sé, pensando en famosos en internet, ponen mensajes que tienen un poquito de personalidad, que van pensados un poco como en el tú a tú, que podrían llegar a ser un SMS incluso. Eso, si te lo llega a mandar cierta persona por un WhatsApp, lo notarías como algo perfectamente viable. Entonces, a la hora de comunicarse y de leer, nosotros no lo interpretamos como publicidad, sino que nos sentimos con mayor derecho a decirle, eso está mal. Antiguamente, antes de las redes sociales, antes de internet, si veíamos a lo mejor alguna rata o alguna cosa que no nos gustaba en una publicidad, ni siquiera nos tomábamos la molestia de ponernos en contacto con la empresa y decir que estaba mal, o incluso decir que ese dato no es correcto. Hoy en día es tan fácil como poner @fulanito, os habéis confundido en esto. Y de eso tenemos que ser conscientes. Tan pronto uno empieza a ofrecer sus servicios en internet, tiene que estar dispuesto a que la pelota venga de vuelta. Ese es Internet 2.0, esa es la web 2.0. Es una web en la que vas y tienes que estar preparado para que vuelva. Y lo tienes que asumir. Tu exposición pública, para lo bueno y para lo malo, hace que cualquier persona pueda opinar sobre lo tuyo. Si eres de las personas o de las empresas que decide no hacer este ping-pong, inmediatamente tu fama en las redes sociales se va a venir abajo. Porque lo que tú esperas de una empresa que tiene redes sociales es que interactúe con los usuarios. Por eso, de nuevo, conviene redactar correctamente. Ha cambiado totalmente la forma de leer. Esta es la primera plana del País, en 1976. Quería buscar un artículo de la revista Interview de la misma época. Pero bueno, este es el ejemplo típico. Fijaos lo que se llama la mancha tipográfica. Fijaos la cantidad de texto que hay en la primera plana del País, del primer ejemplar que hubo. Esto es ciencia ficción hoy en día. Esto es una portada del País unos cuantos años después, del 2014. Fijaos la diferencia.
Aquí tenéis una foto cortada, que hoy en día incluso por las normas de corte de foto no pondrías una persona cortada como han cortado aquí a este hombre. Fijaos aquí lo que ocupa una foto con dos personas dándose un golpe en la cabeza que debe ser algún tipo de saludo tribal. Fijaos lo que ocupa la publicidad. El pedazo de... Y fijaos lo que es importante. Es decir, tenemos una primera plana donde hay dos noticias. Un nuevo rey y debacle de España en el Mundial, que también refleja un poco cómo van los tiempos. Circo, pan, circo, fútbol, espectáculo, frente a esto. Y si vemos un poco en conjunto las primeras planas de algunos medios, nos damos cuenta de qué es lo que está imperando ahora. Estamos en una época de una lectura mucho más distraída, mucho más rápida. Lo que nos está pasando con Internet es que tenemos tal cantidad de distracciones que hemos tenido que cambiar y modificar nuestra forma de escribir. Los medios tradicionales, y a veces es incluso muy divertido compararlo, cuando tú coges un medio tradicional en papel y comparas ese mismo medio en Internet. En muchas mesas de redacción, de medios de comunicación, hay gente que se dedica a sintetizar artículos. Artículos que en la versión impresa ocupan 1000 palabras, en la versión electrónica de ese mismo periódico pasan a ocupar 400 o 500, porque la gente no aguanta 1000 palabras en una pantalla. ¿Por qué no aguantamos 1000 palabras en una pantalla? Porque hoy en día las armas de distracción masiva están en la pestaña de al lado. La gente se larga con un clic, porque hay cosas que se están moviendo, hay luces, hay banners, hay publicidad, y ahí me aburro. Parecemos un poco como Homer Simpson, me aburro, siguiente, aliméntame, me aburro, me voy a otro. Entonces, de esto tenemos que ser conscientes porque la gente, efectivamente, todos los que estamos aquí, lo que hacemos es leer de esa manera. Entonces, también está cambiando la forma de mostrar la información. Nos estamos volviendo mucho más gráficos. Fotos, fijaos las portadas. Bueno, algunos medios son famosos por las fotos tan grandes que ponen, que es prácticamente el estilo de la primera plana. Muy distinto al que tenía hace años. El gran arma de distracción masiva es Facebook. Para cualquiera que trabaje, o cualquiera que esté delante de un ordenador. Que dice Facebook, dice otra red social. Voy a entrar 5 minutos en Facebook, dijo nadie nunca. A veces nos mentimos y decimos, voy a entrar 5 minutos en Facebook, pero nadie entra 5 minutos en Facebook. Y Facebook, por ejemplo, nos saca de otras muchas consultas que tenemos que hacer en pantalla. Este debe ser el gráfico más mostrado en la historia de las clases de comunicación a través de Internet. Es los famosos estudios de Jakob Nielsen, un sueco, si no me equivoco, holandés, sueco, que se trasladó a Estados Unidos y ahora vive precisamente de decirle a la gente qué es lo que está pasando en los ojos de la gente y en la mente de los internautas cuando navegan por Internet. Hace años, en el 2006 concretamente, y esto se ha limitado aún más, Jakob Nielsen descubrió que esto es lo que hace la gente, lo que hacemos todos cuando entramos en Internet. Es decir, no leemos, sino que escaneamos. Lo que estáis viendo ahí a la derecha es una página de resultados de Google. Las zonas más rojas son las zonas donde se ha detenido más la vista. Hay zonas de la página por las que ni siquiera pasa la vista. Y esto es lo que se llamó, desde el 2006 empezó a llamarse el famoso patrón en E o en F, que está determinando la manera que tiene la gente de leer una página cuando se encuentra de repente ante una página nueva. ¿Qué es lo que hace la gente? Ir a los principios de renglón, a los titulares, buscar lo que se llaman los intertítulos, es decir, los títulos entre medias, e intentar sacar cuanto antes, más o menos en unos 30 segundos, quiere saber de qué va ese artículo y saber si se va a quedar en él. Si no logras atraer la atención, lamentablemente, del internauta en esos primeros segundos, se va. Estos son otros estudios, que es lo que se llama un mapa de calor, mapa térmico, también que determina el tiempo que han estado los ojos y el cursor del ratón de un internauta en una página. Si os dais cuenta, la zona donde más se ha parado es donde hay un gráfico. Somos, en ese sentido, totalmente primates, y lo seguimos siendo. Si uno va a una librería y agarra un libro y en la mitad del libro hay 10 hojas con imágenes, ¿dónde vamos todos? A las imágenes. Da igual de que vaya el libro. Sentimos una especial atracción por las imágenes. Por eso, como veremos ahora, todo lo que es multimedia y gráficos que acompañan las redes sociales hacen que nuestra comunicación sea más eficaz. Porque somos como monitos, no dejamos de ser un poco primarios en ese sentido. La otra zona de calor que hay arriba a la derecha es lo que se llama el call to action, es decir, una llamada a la acción, un botón que es registrarse, iniciar, emprender algún tipo de acción. Frente a lo que pasó en los años 90, cuando las burbujas de las .com, que básicamente la estrategia era marear al internauta lo máximo posible,
que diese la mayor cantidad de clics. Yo recuerdo que trabajaba en aquella época en una empresa que tenía muchos contenidos en internet y recuerdo la estrategia, o sea, que no lleguen a la información hasta que no hayan pulsado 10 clics, 10 banners. ¿Vale? Hoy en día eso ya no funciona. La gente no quiere 10 clics, al segundo se va. Por eso empresas como Amazon y otras tienen el one click. O sea, con un solo clic compras el producto que quieras. Con 2 clics has comprado un libro. Lo que tardas en buscarlo, darle one click. Y ya lo tienes en casa 2 días después. Vemos muchas empresas que antes para darte alta en un peñazo, hoy en día te registras. ¿Sí? ¿Sí? ¿Oh? ¿Se está yendo el sonido? ¿Hola? ¿Hola, hola? ¿Sí? 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 ¿Ahora? ¿Sí? ¿Ahora se vuelve a ver? Yo no me oigo bien, no sé si... Ahora, sí. Muchas empresas que lo que están haciendo es directamente que te registres, que puedas darte de alta. ¿Os acordáis? Hace muy poquitos años, para darte de alta en algunos servicios era un formulario. Nombre, DNI, absolutamente todo. Hoy en día te registrarse con Facebook, registrarse con Twitter para facilitar las cosas y inmediatamente ya poder tener servicio cuanto antes. Todo esto hay que tenerlo en cuenta. Lamentablemente a mí se me abren a veces un poco las carnes, a cualquiera que nos guste un poco todo el mundo de la comunicación, se nos hace duro el llegar a estas conclusiones, pero todas van en el mismo sentido. Guillermo Franco, en su libro Cómo escribir para la web, dice limitar los mensajes en la medida de lo posible al tamaño de una pantalla. Jacob Nielsen dice, en una visita promedio los visitantes leen la mitad de la información en artículos con 111 palabras o menos. Y esto está pensado un poco en inglés, que son más veloces leyendo, porque el inglés se lee, en general en promedio se lee más rápido que el español. Segmentos de información que no contengan más de 100 palabras. Claro, esto te hace sentir un poquito como, pero bueno, si lo que tengo que escribir necesita tener 1000 palabras. Bueno, pues me gustaría daros algunos consejos para poder hacer más legible y poder hacer que la gente se vaya menos de los artículos que tú tengas que escribir. Pero esto lo tenemos que tener en cuenta porque esta es la tendencia. De hecho, yo cuando doy clases de comunicación en las empresas, por ejemplo, cuando me piden, hay una cosa que me piden constantemente que son clases de correo electrónico. El correo electrónico se ha convertido en una de las armas de distracción masiva, en la burocracia 2.0. Hace poco estaba en una empresa para la que yo le doy formación, una gran empresa además, de tipo público, y yo estaba hablando con la directora de formación, estábamos en una zona abierta de las típicas mamparas con la gente separada con el cubículo, y estuvimos allí 10 minutos y le digo, fíjate, han pasado 10 minutos, ¿has oído algún teléfono sonar? No había sonado ni un teléfono. Hace 20 años en esa misma empresa habrían sonado teléfonos constantemente. ¿Cuántas personas os llaman por teléfono a vosotros al cabo del día? Compararlo con lo que pasaba hace 15 años. La gente no llama. Como ponía yo el otro día, hay gente que te escribe un WhatsApp para preguntarte si te puede llamar por teléfono. O sea, el teléfono ha dejado de ser lo que era, una cosa para llamar. El uso primordial que le estamos dando ahora es para mensajería instantánea y para conexión a redes. Entonces, lo que está haciendo la gente es derivar la comunicación que antes se hacía por teléfono, la está pasando a correo electrónico. Hay una pequeña treta de lo que yo le llamo ingeniería lingüística, que es para conseguir que tus mensajes electrónicos sean respondidos con mayor frecuencia y la gente realmente les preste atención, es tener en cuenta esto. Hay un truco psicológico y es que cuando tú recibes un mensaje electrónico, y seguro que a todos nos ha pasado, si tú recibes un mensaje electrónico y ves que la barra de desplazamiento vertical está activa y que el texto se desparrama más allá de este acantilado que hay aquí, que es la parte de abajo de la pantalla, ¿quién no le ha pasado una vez que dice, no sabes si vienen 5, 10 o 20 párrafos? Entonces la gente dice, este lo respondo luego y lo cierras. ¿Os ha pasado alguna vez? Y dices, este es muy largo, ya no respondo luego. Yo no sé vosotros, pero hay algunos de esos mensajes que no sé cómo son de largos, que los he llegado a abrir hasta 3 veces y me digo cada vez, lo respondo luego. Entonces, está demostrado también con estudios de Jacob Nielsen que tienen mucha más eficacia los mensajes electrónicos en los que el destinatario ve aquí abajo a la izquierda, por aquí, atentamente y la firma. Cuando tú ves la firma y el saludo de despedida, o sea, la despedida, en la parte inferior izquierda de la pantalla, sabes que ahí se acaba el mensaje. Por lo tanto, ese mensaje ocupa una pantalla, más o menos un párrafo, más o menos unas 100 palabras, 100 y pico palabras. Y esos mensajes está comprobado que se responden con muchísima más frecuencia, hasta 7 veces más que otros que se desparraman a ceros.
Obviamente hay mensajes que tienen que ser largos. O sea, con esto no estoy diciendo que haya que mandar telegramas. Pero sí que es cierto que lo que pasa aquí también es algo característico de la cultura hispanohablante. Para nosotros, para los hispanohablantes, y esa a diferencia de otros países, yo doy charlas también en otros países y las características son distintas, a nosotros nos encanta hablar. No solo nos encanta hablar, sino que nos encanta interrumpir a la gente cuando habla. No es mala cortesía en este país. A los angloparlantes les llama la atención siempre, y es algo que te comenta cualquiera que viene de fuera, cómo nosotros acabamos las frases de la persona con la que estamos hablando. No es incorrecto. Los ingleses se quedan como totalmente, no he terminado de hablar. Siempre recuerdo la anécdota de la primera vez que yo hablé por teléfono en inglés con un cliente. Y yo le hablaba y él estaba callado. Y yo decía, ¿estás ahí? Y decía, sí. Me estaba escuchando. Me doy cuenta de que los hispanohablantes no escuchamos en silencio. Como mínimo tienes que hacer tienes que hacer algún tipo de ruido. Y si estás en persona, incluso tocar un poco. Y rematar siempre la frase. ¿Esto en qué influye en nuestra manera de redactar? Que a veces, a diferencia de otras culturas, nos enrollamos mucho. Dicho de una manera muy sencilla. Y en los mensajes electrónicos, yo que he tenido que examinar muchos y he trabajado con empresas en ese tipo de cuestiones, me encuentro con que la gente escribe mensajes electrónicos en la cultura hispanohablante un poco como los va pensando, como si fuese una conversación. Un poco se parecen más a un chat en muchas ocasiones que a una comunicación real. Luego veremos también algunos trucos para hacer que esto sea más eficaz. Y lo que pasa es que en muchas ocasiones, en la mayoría, muchos de los mensajes extensos que yo he visto se podrían cortar a la mitad, porque nos enrollamos un montón. Y a veces no estructuramos la información correctamente. Básicamente porque no hacemos un esquema mental. Antes lo comentaba en la pausa, yo trabajando en televisión, hay una cosa muy fácil en televisión en este país, y es que si quieres rellenar un programa con declaraciones de gente por la calle, eso es lo más fácil. Yo he hecho mucha calle, he hecho mucho micro de calle, y un hispanohablante, un español, tú le pones un micrófono en la boca y hasta que no se lo quitas, él no deja de hablar. En cambio, trabajando con extranjeros, tú le haces una pregunta, le pones el micro, responde, y cuando acaba te mira y dice, ya he acabado. O sea, no te dice eso, pero te dice, ya. En cambio, en español, tú lo haces así, mientras esté el micro pegado a la boca, él sigue. Por eso en las entrevistas de trabajo, un buen entrevistador de trabajo. Y esto os lo recomiendo como consejo, yo que he estado en procesos de selección, un entrevistador un poco sádico va a utilizar el silencio. El silencio es un arma maravillosa cuando estás entrevistando a alguien para cualquier tipo de puesto, porque solo te tienes que quedar callado para que todo lo que estuvo ensayando delante del espejo, preparando su entrevista, se venga abajo. Tú le dices a un español, ajá, y te quedas callado, y eso es como una losa, porque no hay una tele encendida como en los bares, no hay una radio, no hay ese ruido que tanto nos gusta a los hispanohablantes, con lo cual empezará a cantar la traviata. No sabrá cómo llenar ese espacio y entonces empezará a decirte cosas que ya no tiene tan preparadas, y ahí es justo donde tú lo quieres. Quieres ver esa persona que no lleva preparado el discurso en ese punto. A la hora de escribir, eso nos pasa constantemente. Muchos de los textos que yo corrijo, insisto, hay mucha paja, hay mucho ruido porque creemos que tiene que ser así. Entrando ya en la parte precisamente que tiene que ver con los gráficos y multimedia, creo que está comprobado también que tiene mucho más gancho, y en muchos manuales de estilo de páginas web y de empresas que tienen blogs y publican en internet, prácticamente es obligatorio por cada artículo que pongas en internet como mínimo una imagen. Pero los gráficos tienen que ser relevantes y tienen que ser sencillos. ¿Cuántas veces no has entrado en un blog y ves la típica imagen de archivo de una persona que no tiene nada que ver con el tema, que han buscado, a ver, este artículo sobre qué va, sobre cámaras, y han buscado cámara en alguna página en internet y te ponen una foto de una cámara pero que tampoco aporta nada? Casi es preferible hacer más breve el artículo y no poner la imagen que no poner un gráfico que sea relevante, que notas ya que es un gráfico de estos que lo han buscado por internet. Que sean vistosos y coloridos, sí, siempre va a llamar más la atención. Que sean explícitos, o sea, que me den información, incluso que sean de creación propia. Yo tengo un amigo que publica a veces, lo que hace es buscar gráficos y directamente los dibuja él con un rotulador en papel y le saca una foto. Y a lo mejor lo que te está poniendo es un gráfico bastante seco y poco vistoso, porque es de repente un diagrama o a lo mejor es un gráfico con la evolución de cualquier cosa, pero al verlo escrito a mano, al verlo de una manera que parece como muy informal, y sin embargo lo que transmite es muy formal, resulta más atractivo, porque también te está transmitiendo que la persona que lo ha hecho
se lo ha trabajado de una manera específica. Porque si no, corremos riesgo de tener gráficos que no significan nada. Como este. Es a veces gráficos que dices, ¿y esto qué es? No me ha aportado nada. Lo miras y dices, ah, muy bien, está aquí de adorno dentro de este artículo. Entonces, a la hora de redactar, lo importante, como decía @jlori, es la concisión. La concisión, según el diccionario, es comunicar la mayor cantidad de mensaje con el menor número de palabras. Es decir, no hay que ser breves, hay que ser concisos. No hay que ser simplemente, no hay que confundir ser sencillo con ser simplón. Y hay mucha gente que tiene miedo a ser simplón y por lo tanto llena de palabras lo que tiene que decir. No. Si os fijáis en las personas que os parezcan mejores comunicadores, las personas que hablan bien, o las personas que escriben bien, pensad a lo mejor en alguien que tengáis de referencia, os vais a dar cuenta que son gente que no necesita muchas palabras, son gente que lo que sabe lo quiere decir y ya está, no se enrolla. Frente al vendedor de feria que te dice, señor, no se lo vende ni por 5 ni por 4 ni por 3, esto es buenísimo, se lo tiene que llevar. La gente que no tiene demasiado contenido que contar, lo que hace es llenarlo de palabras, pero el contenido, en fin, lo que quiere hacer es, señora, llévese la braga en el mercadillo, ¿vale? Entonces tenemos que ser concisos. Y una cosa que creo que es importantísima, y es algo que no hacemos, es revisar y podar. Decía Stefan Zweig, escritor austríaco, en los años 30 era uno de los más leídos en toda Europa, que él, su método de escritura era, escribo una novela, tiene 800 páginas, la releo, la podo, la dejo en 600, hago una última relectura y la dejo en 500. Y así tengo la garantía de que todo lo que tengo, lo que estoy diciendo ahí, es todo lo que quiero decir, que no sobra ni una sola palabra. Si lo puedo expresar con menos palabras, lo cual no significa hacerlo más simple, sino más sencillo, mejor. Y nos falta revisión. ¿Cuántos de nosotros escribimos un mail y lo revisamos concienzudamente? ¿No? Generalmente es intro. Y a veces, como veremos luego, nos olvidamos de cuáles son los principios de la comunicación y son fáciles de recordar. Hay que evitar circunloquios. Si alguno de vosotros va a Madrid, o si alguno ha pasado por Madrid alguna vez y baja a un andén del metro, hay unos rótulos que han puesto desde hace unos años, unos rótulos tipo charcutería, que te dicen cuándo viene el metro. ¿Alguien sabe por casualidad lo que pone el rótulo que anuncia que está llegando el tren? ¿Por casualidad? No, yo os lo digo. Dice, el tren va a efectuar su entrada en la estación. Que es una frase que no ha dicho nunca nadie. ¿Vale? Ninguno de nosotros ha dicho, oye, vamos a efectuar una salida un momentito. Oye, vamos a efectuar una entrada, vamos a efectuar un cigarrito. Son frases que solo las vemos escritas. ¿Por qué? Porque Manolo o Manolita, la que tenía que hacer el cartel, le dijeron, oye, te tienes que encargar de escribir el cartel oficial, que van a haber millones de usuarios de metro, no, viajeros, esto es un anglicismo muy habitual, lo de usuarios, ahora todo es usuario, usuarios de la lengua en vez de hablantes, usuarios de hospitales en vez de pacientes, usuarios del transporte en vez de viajeros. Dijeron, va a haberlo millones de personas, por lo tanto tiene que ser un texto claro. Y esa persona seguro que esa noche no durmió, además seguro que hizo el mensaje la noche anterior, porque nos gusta trabajar con presión. Y dijo, el tren va a efectuar su entrada. Insisto, son frases que ninguno de los que estamos aquí lo decimos en el día a día. ¿Por qué está escrita así? Seguramente ahora, a lo mejor a muchos de vosotros es la primera vez que se os pasa por la cabeza decir, ah, pues es verdad, yo eso no lo escribo. Bueno, pues porque no creemos que lo que hay que hacer en ese tipo de casos es escribir de esa manera. En vez de ser sencillos y concisos, nos vamos a un rollo totalmente innecesario. En vez de poner el tren está entrando en la estación o el tren va a entrar en la estación, ¿alguien se va a llevar a engaño o va a parecer más simple o menos profesional o te va a parecer peor metro si aparece ese mensaje? No. ¿Qué es lo que nos pasa también? Y esto yo lo noto sobre todo en gente que no sabía, como me decía una vez un ingeniero, me decía, yo estudié ingeniería. A mí lo que me va es diseñar cosas. A mí nadie me dijo que yo iba a tener que estar dando charlas con PowerPoints a mis compañeros de empresa. Pero en muchas profesiones lo que nos estamos dando cuenta hoy en día es que a pesar de que efectivamente no estudiaron para comunicarse, tienen que utilizar muchísimo el correo electrónico, tienen que utilizar redes sociales y tienen que utilizar la comunicación oral. Y de repente notan que no tienen los mimbres para hacerlo. ¿Y qué le pasa al españolito medio cuando quiere escribir y ponerse serio? Imita patrones de redacción totalmente erróneos. ¿Qué es lo que hacemos? Imitamos a los abogados.
Por la presente deseo proceder a decirle que todo eso se puede borrar. Y a partir de ahí es donde empieza tu mensaje. Por ejemplo, por la presente es una expresión que tenemos que borrar de nuestras vidas. La dicen los abogados y son arcaísmos del siglo XVI que son totalmente innecesarios. Por la presente... ¿Por qué vas a poner por la presente? ¿Es necesario? Tú cuando tienes una conversación con alguien te dice, por la presente conversación te quiero contar que... Me dices, oye, ¿qué hora es? No, es por la presente conversación, me gustaría proceder a preguntarte si sabes qué hora es. No, oye, ¿qué hora es? ¿Vale? Pues esto es lo que pasa al fin y al cabo con la comunicación escrita, salvando las distancias. Entonces efectuamos nuestra entrada. Como decía el otro día, el ayuntamiento va a proceder a planificar el comienzo de las obras de no sé qué. O sea, el ayuntamiento va a empezar las obras. O los inspectores procederán a inspeccionar los quirófanos. O sea, los inspectores inspeccionarán los quirófanos. Y esto es lo que hacen además mucho los políticos, que es coger un verbo simple, convertirlo en un sustantivo y ponerle algo adelante. Entonces, en vez de decir voy a empezar, pues digo comienzo y voy a proceder al comienzo de... Y esto nosotros lo imitamos, porque es lo que estamos oyendo constantemente. Nuestros políticos, muchos de ellos rebuznan, y nosotros imitamos, los criticamos, pero sin darnos cuenta, los imitamos. Aquí no le pasa que recibe de repente una comunicación, y esto es algo totalmente prohibido en la comunicación en Internet. Recibes una carta de la Seguridad Social, de un ministerio, del ayuntamiento, la típica carta que viene certificada, y ya la abres con miedo, porque ya sabes que haces así y dices, a ver qué pone aquí. Empiezas a ver esa manera de redactar confusa, totalmente innecesaria además. Y además, inmediatamente, y esto es una diferencia también muy importante, y la tenemos clara cuando se trabaja en publicidad, el hispanohablante, a diferencia de otras culturas, tiene una característica que yo creo que es muy importante tener en cuenta para vosotros si vais a escribir en Internet. Un hispanohablante, cuando no entiende algo, lo primero que piensa es que el burro es él. Y esto es decisivo. O sea, cuando nosotros hemos abierto una carta de la Seguridad Social o de Hacienda y no la entendemos a la primera, lo que pensamos es, pues no lo entiendo, es algo malo mío, es algo que me pasa a mí que yo no lo entiendo. Cuando la persona que escribe esa carta tiene que saber que eso va para, por ejemplo, y estoy recordando un caso real además, de una carta que yo recibí de la Seguridad Social que estaba destinada a cualquier tipo de ciudadano y yo no la entendí. Y de repente lo primero que pensé es, pues no entiendo, voy a llamar a la que me lleva las cuentas para que me explique qué es esto. Y luego dije, bueno, pues la tarada que escribió esto, que era la subsecretaria de la Seguridad Social de no sé dónde, es la verdadera culpable, porque si no lo entiendo yo, imagínate un tipo que está sembrando patatas y tiene la primaria, y tiene tanto derecho a entender esa carta como yo. Pues en redes sociales esto no nos lo podemos permitir, porque eso inmediatamente hace que la gente desconecte de lo que tú le quieras vender o le quieras contar. Pues por eso tenemos que tener muy claro quién nos puede leer. Por eso también, y en función de lo que hemos visto de los estudios de Jacob Nielsen, las palabras clave, las palabras principales tienen que ir al principio de nuestra comunicación, tanto en los tweets, o sea, literalmente, las palabras más importantes en los tweets, en los estados de Facebook, de LinkedIn, de los blogs, en los titulares, las palabras clave tienen que ir hacia la izquierda, porque es lo que va a leer la gente. La vista, está comprobado, se va a las primeras palabras, a las 3 primeras palabras. Si tenemos enlaces que son muy densos, en el caso de que no podamos incrustarlos, por ejemplo, en el caso de una web o de un blog, podemos crear hiperenlaces, podemos crear palabras o expresiones que nos lleven, al ser pulsadas, aparecen subrayadas y nos lleven a un enlace. En un tweet no lo vamos a poder hacer. Entonces conviene, obviamente, aunque pueda parecer un poco obvio, siempre dejar la parte más incómoda de leer hacia el final. Los enlaces, ponerlos al final del tweet, no entreverado con el tweet. Y lo mismo con los estados de Facebook. Si tú quieres poner un enlace, incluirlo por cualquier motivo, ponlo siempre al final. Porque al fin y al cabo, además, en el caso de Facebook y otras redes sociales, si ese enlace se puede abrir y se puede poner una miniatura, se va a poner automáticamente. Entonces no lo mezcles con el texto. Siempre son más difíciles de leer. Otra cosa desde el punto de vista de posicionamiento es, no debemos poner hiperenlaces en la palabra aquí. Pulse aquí para ver tal cosa. Desde el punto de vista de posicionamiento, aquí no te posiciona nada en Internet, porque aquí no es una palabra clave. Si quieres realmente posicionar tu entrada, tu blog, tu artículo en Internet, más te vale que eso que haya que pulsar sea explícito. Pulse aquí para ver la legislación de tal sobre tal cosa. Todo eso que sea un hiperenlace. Porque Google, cuando indexe esa página, va a ver cuáles son los hiperenlaces. Y aquí no le dice nada.
En cambio, legislación tal, o nuevo modelo de cámara tal, o lo que sea, eso es lo que tiene que tener una hiperrelación. A la hora de escribir también tenemos que intentar utilizar verbos de acción, lee, observa, cosas que llamen a la acción. Como veíamos también en el mapa este térmico, la gente quiere ir a sitios donde se pueda actuar. Si además utilizas el lenguaje para ello, para llamar a la gente sobre la acción, mucho mejor. Lee, observa, mira, fíjate, fijaos, atención a esto, he descubierto, mira aquí, en fin, estos verbos que llaman a hacer algo. Otra cosa que castigamos también en redes sociales, incluso dentro de lo lícito que es publicitarse, en el caso de que estés ofreciendo un servicio, es el autobombo. Hay que hacerlo con cierta delicadeza. Venderse con demasiado descaro no nos suele gustar. Actuamos ante los mensajes de venta muy directos, como cuando vamos por la calle y alguien nos viene con el folleto, que ya vas como preparado. Lo vas viendo como a 7 metros y hay una persona que está dando folletos y tú ya vas como el móvil y vas como esquivando. Yo he tenido también que dar folletos en la calle y he comprobado, hacía mis pruebas, pero cuando pasas muchas horas en la calle dando folletos, empiezas a hacer una investigación sociológica. Una cosa que he aprendido, y os lo pido por favor, es que cuando vayáis por la calle y haya alguien dando folletos, por favor, miradle a los ojos. Porque cuando estás en el otro lado, la gente que ni siquiera te mira y te hace así, resulta un poquito desagradable. Y yo me di cuenta de que daba más folletos cuando dabas la opción de no cogerlo. O sea, estás así, haces así. Y es un poco el equivalente a esta muletilla que ha corrido tanto por internet, ¿te la vas a perder? Entonces hacías así y que ni siquiera viera el folleto, que ni siquiera supiera si es de restaurante o de donación de órganos. Y haces así, entonces la gente hacía. Entonces te lo cogía. Pero si vas así con él, oye, tal, vas así, inmediatamente la gente, si tiene la opción de rechazarlo, lo va a hacer. Bueno, pues esto es, en cierto modo, también es una estrategia en internet y es no mostrarse descaradamente como una venta. Yo también desaconsejaría, si vais a ofrecer algún tipo de servicio, el famoso sorteo de un iPad. O sea, la gente va a participar en tus sorteos por el iPad, pero le va a dar bastante igual qué es lo que haya que hacer para conseguir el iPad. Creo que es poco efectivo ese tipo de sorteos, a veces un poco gratuitos. Pero sobre todo también hay que tener en cuenta una cosa. Nosotros entramos en internet, no entramos para leer, entramos para consultar. Internet es un sitio de referencia, no es un sitio de lectura pausada. Nadie se va con internet a la cama a leer grandes obras. Y además tenemos que darnos cuenta de que prácticamente la mitad de los internautas consultan redes sociales desde un aparato de este tamaño. Entonces, cuando estás leyendo cosas en este aparato, en un teléfono, tu capacidad de atención, tu vista, es muy distinta a la que si la ves en una pantalla grande. También tenemos que tener en cuenta todos esos usuarios móviles que nos van a leer. Así que procura satisfacer las necesidades de alguien que quiere consultar, no de alguien que quiere leer grandes artículos. Obviamente, a veces quieres publicar cosas extensas y vas a tener que llevarlo a un sitio donde puede obtener más información, pero intenta dar la mayor cantidad de información posible en el primer impacto, en el primer encuentro, la primera interacción que tengas con tu lector. Escribe para lectores y no para los buscadores. Como decía Mario Tascón, el SEO, el posicionamiento en Internet es más bien una cuestión de sentido común. Es decir, escribe pensando lo que tú querrías leer en el caso de que seas el destinatario de tu producto. Si tú estás vendiendo un producto o estás vendiendo un servicio, ¿qué querrías encontrarte? O sea, ¿qué tiempo no quieres perder? ¿Qué es lo que quieres conseguir después de leer ese artículo, después de leer ese estado en LinkedIn, ese estado en Facebook o ese tweet? Pues intenta satisfacer lo que tú querrías precisamente como internauta. Y luego hay que tener mucho cuidado con el lenguaje jergal. Esta foto me encanta. El mix and match vuelve a triunfar. Las piezas más trendy se alían con outfits en color blog para dar un twist a la estación. Bueno, aparte de la colleja, yo no digo que esto sea malo, Esto es una foto que sacó María Playas de una revista de tendencias, obviamente, y puede que para cierto público sea ideal, pero a otro mucho público, no sé si os pasa a vosotros, pero yo cuando leo esto, hago, ¿qué es esto? O sea, ¿sabes? ¿Qué es esto? Entonces, cuidado porque a veces podemos confundir lenguaje jergal con ignorancia. Como me decía a mí en los 90 un informático, no, es que nosotros decimos deletear y runear. Y yo le decía, no, tú hablas mal.
Eso no es jerga de tu sector. No, es que los informáticos decimos deletear. No, tú es que hablas mal. No confundas jerga de tu sector con hablar mal. Entonces, a veces lo que podemos hacer precisamente con este tipo de expresiones es barrer de un plumazo a todo un grupo de gente que no se va a sentir en absoluto identificada con lo que tú estás escribiendo. Le pasaba a algunos vendedores, y le pasa, sobre todo en el sector de la tecnología, gente que intenta vender precisamente posicionamiento de Internet y le empiezas a hablar del ROI y del SEO y tal a un tipo que tiene una carnicería o que tiene un pequeño negocio. Pues te mira así, muy bien, sé perfectamente gracias porque ya veo que no me interesa. Porque empiezas a hablarle con tu jerga, precisamente pensando que con eso vas a vestir tu discurso y en vez de adaptarte a tu destinatario, lo que estás haciendo es alejando a patadas en cada palabra de estos que le sueltas. A mí, claro, yo tampoco soy el destinatario de este texto. No soy trendy, no soy una it girl y por lo tanto a mí esto pues no me va. Entonces a lo mejor, yo concretamente, a lo mejor alguno de vosotros sí, pero a mí esto me echa para atrás. No sé si será necesario, de hecho es que no lo entiendo bien. Y fíjate que hablo inglés, pero cuando ya esto ya no es que sea Spanglish, es otra cosa. Ya no sé muy bien lo que es. Hay que agradecer que han marcado los anglicismos con comillas, que es un detalle, lo cual demuestra que saben que son anglicismos. Es una de las normas que hay que hacer, marcar los anglicismos, las palabras que no están registradas en el diccionario, las palabras que son de otro idioma se marcan en cursiva. En el caso de un titular como este, no se marcan en cursiva, sino que se marcan con comillas simples. Las cursivas en general en titulares, esto también os lo adelanto, no se suelen poner. Si os fijáis en cualquier titular de un periódico o de una revista, en los titulares, precisamente por la estética que tiene la cursiva, que se tumba mucho y por lo tanto desplaza los espacios en blanco, se suele utilizar comillas simples en vez de cursiva. Es más, os podéis encontrar con que un titular, de repente ponen el título de una película, y los títulos de películas en español van en cursiva, sin embargo, lo van a poner entre comillas simples en el titular. Por ejemplo, el nuevo estreno de Terminator. Terminator, en un titular, pondrá entre comillas, pero dentro del cuerpo de ese artículo lo vais a ver en cursiva. Solo se ponen comillas simples cuando es el titular. Por eso, paradójicamente, lo que está pasando, y es algo muy curioso, y es que por primera vez en la historia de la lengua, ya no manda solo la Real Academia, sino que hay lo que yo llamo las academias privadas de la lengua, o sea, Google y Microsoft, y las grandes productores de tecnología. Si Google dice que ahora la negrita, porque hasta hace muy pocos años, en la era preinternética, las normas que se daban en las clases de comunicación es la negrita no se utiliza, o se tenía que utilizar poquísimo, o nada, para unos títulos, para un epígrafe y poco más. Ahora Google viene y dice, no, la negrita tiene un valor funcional. Nosotros cuando indexamos con nuestro algoritmo tu página web, vamos a examinar qué has puesto en negrita. Y lo que has puesto en negrita vamos a entender que son palabras clave, por lo tanto son palabras que vamos a indexar. De repente, por primera vez en la historia, una empresa privada determina cómo tenemos que escribir. Y tenemos que saber, si vamos a escribir en Internet, que las negritas se puntúan. Tienen un +1. Entonces, curiosamente, yo en las clases que doy, según si son para medios impresos tradicionales o para Internet, tengo que empezar a cambiar un poco el discurso. Igual que la forma de los párrafos y la forma de las cartas. Tradicionalmente, si cogéis cualquier libro, una revista, cualquier medio, lo podemos ver si vamos hacia atrás. Fijaos que tradicionalmente, tanto en el año 76 como en el año 2014, bueno, aquí justo no hay ningún cambio de párrafo, pero el cambio de párrafo tradicional en español se hace con una sangría del primer renglón. Es decir, se mete el primer renglón, unos 3 caracteres aproximadamente. Lo que pasa es que aquí justo no hay ningún cambio de párrafo, pero aquí sí. No sé si se verá el láser. ¿Vale? Se cambia el párrafo así. Pero hemos descubierto que en Internet eso no funciona. Este mismo medio, un medio que escribe en la versión impresa, escribe el cambio de párrafo simplemente metiendo un sangrado de primera línea. Cuando llega a Internet, lo que tiene que hacer es lo que se llama párrafos en bandera, es decir, como hacemos casi todos seguramente, que es párrafo, renglón en blanco, párrafo, todo alineado a la izquierda. Ese es el nuevo formato. Porque ya la página ha dejado de existir. El concepto de página, con los libros electrónicos y las páginas web, ya no existe. Y es mucho más claro escribir párrafos en bandera. Es decir, alineados a la izquierda. Por eso cambia también el uso de algunos marcadores ortográficos y ortotipográficos. Los puntos suspensivos y etcétera, por ejemplo, que están prácticamente prohibidos en prensa tradicional, porque un periodista no debe
suscitar como dudas, no debe dejar sin cerrar ciertas enumeraciones. En cambio, en redes sociales funcionan bastante bien, porque dan la sensación de que me estoy perdiendo algo y animan a hacer clic. Entonces, está comprobado que los puntos suspensivos de repente ahora cobran mayor intensidad que en la prensa tradicional o en los medios tradicionales. Entonces, un tuit que diga tarará puntos suspensivos te llama, creo que viene algo más, te llama pulsar. Dime. Que poner los acentos bien puede penalizarte también el posicionamiento, ¿no? Porque ¿Cómo? la gente cuando busca no pone el acento. Entonces, a lo mejor en un blog, si tú pones bien todos los acentos... No, eso da igual. Date cuenta que Google le da igual si escribes con acentos o sin ellos. O sea, da igual. No, yo pondría con acentos, porque si hay alguien que te busca específicamente cualquier expresión con acentos, no la va a encontrar. Los acentos sí que pasa por los hashtags. ¿En qué sentido? Si tú pones un hashtag y pones una palabra con acento, Antiguamente sí, pero ahora ya los acentos ya los reconocen hashtags. Antes no, con los acentos se liaba, pero ahora sí que los hashtags se pueden buscar con acento. Buena pregunta, efectivamente. De todos modos, cuando tú escribes en un blog con acentos, tú pones, a Google le da igual que pongas gramática que gramatica. Pero si pones gramática entre comillas, va a buscar, en primer lugar, va a buscar gramática acentuada, pero también te va a poner gramática. Entonces, creo que es prioritario porque si alguna vez alguien busca cualquier dato de tu blog o una palabra clave y se le ocurre entrecomillarla o es una expresión, si no lo pone acentuado, si pone Rodríguez, en vez de Rodríguez, va a buscar primero los Rodríguez. Google, claro, piensa en inglés, pero tiene en cuenta eso. Además, Google va cambiando su algoritmo de búsqueda sin decirnos nada a los usuarios. Ya vemos que todos los días cambia algo, porque ahora lo que sabemos es que si yo busco algo en tu ordenador y busco en el mío, las cosas son distintas, porque tiene una serie de factores en cuenta que no nos acaba de desvelar del todo, no acabamos de tener muy claros, porque tiene en cuenta tu IP, dónde estás, ciudad, idioma que manejas, idioma en el que tienes configurado, no solo Google, sino el idioma de los resultados de la búsqueda. El idioma de la interfaz y el idioma preferente en el que quieres buscar. Hay varios factores que tiene Google en cuenta, por lo tanto, lo menos arriesgado es precisamente escribir correctamente, porque así corres menos riesgos. El punto y coma ya estaba en peligro de extinción, ahora ya está muerto. Es el signo de puntuación que en todos los estudios de lectura y legibilidad ha pasado a ser totalmente sustituido, o bien por punto, o bien por coma, o por cualquier otra cosa. Los números también están cambiando algunas cosas, porque ahora, curiosamente, en prensa tradicional y en medios de comunicación tradicionales había una norma de estilo, y sigue habiéndola, que es que cuando escribimos para papel, no es correcto ni es bonito empezar una frase, un titular con un guarismo, es decir, con un número, 1200, 1200. De hecho, no lo vais a ver nunca en un periódico o en una revista. Sin embargo, los números tienen una gran ventaja, y es que son muy reconocibles al momento. Tú ves 1200 y es mucho mejor que escribir 1200. Entonces tienen, precisamente para eso se inventaron, para que se pudiesen reconocer con facilidad. Por eso ponemos 2 por 1, una oferta de 2 por 1 va a ser siempre 2, un por y un 1. Porque si pones 2 con letras por 1 no funciona igual, 2 por 1 es reconocible al momento. En redes sociales, curiosamente, aconsejamos utilizar guarismos, o sea, números, y ponerlos al principio. ¿A quién no le suena 10 consejos para 10 titulares que no sé qué, 5 métodos para la cuanta? O sea, estas listas que ahora están tan de moda en internet porque nos llama la atención y siguen funcionando. Se acabará pasando de moda en algún momento, pero siguen funcionando en redes sociales el 5 métodos para abrocharte la camisa, 6 consejos para emprendedores, porque nos dan la información, ya nos está adelantando que nos va a dar la información digerida, que va a ser punto, 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 me lo leo y ya está. Está autocontenido. En cambio, divagaciones sobre cómo ser mejor emprendedor, esto va a haber que leer. Y nuestra mente funciona así. Entonces, también otra cosa que está cambiando, y que ya pasaba en el mundo de la subtitulación, y yo, por mi trabajo como traductor lo veo, es que, como sabéis, en español se separan los números de las divisas y de los kilómetros y de otras muchas cosas. Ahora, con Internet, nos estamos dando cuenta que en muchos casos conviene pegarlo, conviene pegar el signo de porcentaje, conviene pegar el euro a la cifra, porque tu mensaje va a ser leído en un teléfono, en una tableta, en un ordenador, y la línea se va a cortar por sitios muy distintos según como tenga configurada la pantalla del lector. Y tú no te puedes permitir tener un 1000 en el extremo derecho y el euro en el renglón siguiente. El signo de euro allí y el 1000 allí. Entonces ahora lo que estamos haciendo es conculcando la norma dice que tiene que haber 1000 espacio euros.
Y además en redes sociales, como en Twitter y otros sitios así, no podemos poner lo que se llama un espacio fijo, que es un espacio que se ve, pero que une el 1000 y el euro todo el rato. Sí que lo podemos hacer en Word, por ejemplo, pulsando control mayúsculas espacio. En Word podemos crear lo que se llama un espacio inseparable, un espacio fijo, que lo que hace es que lo que separa ese espacio va pegado todo el rato. Nunca va a quedar separado. En redes sociales lo vamos a pegar. La cursiva también tiene su valor, pero recordad que los estados de Facebook, de LinkedIn, de redes sociales se consideran en este sentido como titulares. Y los titulares además no vamos a poner cursiva, pero es que además en Twitter, en Facebook no hay cursiva. La cursiva se sustituye con comillas simples. Y si queremos hacerlas bien, las comillas simples, en vez de utilizar esos palitos que son en realidad apóstrofos, lo mejor es utilizar esto, alt más 0,145 alt más 0,146. Estos son los símbolos ASCII, voy a poner más grande, de las comillas simples. Si las pongo aquí, es una comilla de apertura y una de cierre. Tenemos aquí el problema de la pantallita. Le voy a aumentar la letra. Es que no se ve igual en esta pantalla que... Frente, esto ya es pijería tipográfica mía, pero si la sabéis, yo creo que es conocimiento que nos sobra. Si en vuestro ordenador sale un palito recto, eso es un apóstrofo, en realidad no es una comilla. En tipografía no es exactamente lo mismo. Entonces esta es la forma de obtener la comilla simple de apertura y de cierre. Podemos meter estos códigos en el caso de que tengáis Windows. Si os digo la verdad, no sé cómo es en Mac, pero en Windows lo podéis meter en cualquier red social. O sea, hacéis Alt 0145 en el teclado numérico y os va a salir la de apertura y 0146 la de cierre en cualquier red social. También os recomiendo, y ahora que hablo de esto, hay dos cosas que quizás os interese, que es i2symbol, i2symbol.com. Parece una web bastante informal. Es I latina 2 symbol en inglés, símbolo, y aquí lo que puedes hacer es, yo lo que he hecho ha sido instalar una extensión. Entonces puedes tener una extensión, en vez de ir a la página web, te instalas una extensión en tu navegador y te permite obtener un montón de signos y símbolos que no están en tu teclado, como por ejemplo estos. Casi todos los signos y símbolos que has visto por ahí los puedes obtener con esta aplicación gratuita, que es una extensión del navegador, como por ejemplo caras, notas musicales, símbolos de cualquier tipo, y además tienes esta pequeña tontería que es, por ejemplo, para escribir texto al revés o texto metido en circulitos. Pues como texto y le doy aquí y me escribe el texto, como podéis ver, abajo, entre circulitos, o me lo tacha, lo cual te da mucho juego. Puedes jugar, por ejemplo, en Twitter, que no acepta formato, puedes poner, yo a veces pongo alguna cosa que digo, me gustaría, de texto, y tacho la palabra de texto, me encanta tal cosa. Y juegas un poco con la tipografía para provocar un efecto emocional en la lectura. Tachas la palabra de textar, pero está ahí y se ve, y aparece tachada. Este tipo de aplicaciones, hay una aplicación para móviles que se llama Fancy Text, creo que es Fancy Text, o Fancy Text. Fancy Text, hay aplicación para móviles, al menos para iPhone, también tiene su página web y puedes jugar un poco con el texto, la tipografía, y te permite salvar un poco las limitaciones que tienen algunas redes sociales con respecto al formato. No puedes poner negrita, pero de repente puedes poner a lo mejor unas letras que destaquen y hagan un poquito el efecto de negrita. Bien, concretamente hablando de Twitter, tenemos que hacer SEO en muchas partes. Mucha gente no sabe que las imágenes que subes a Twitter también se puede hacer SEO en el propio nombre de la imagen. No subáis imágenes que sean DSC 451.jpg,
porque eso no aporta absolutamente nada. Cambiad el nombre de la imagen y poned palabras clave, lo que sea, producto tal, incluso arroba y tu identificador de Twitter, porque eso se indexa. Entonces procurad subir imágenes cuyo título, el nombre del archivo de la imagen, tenga palabras clave. Si queréis las podéis separar con espacios o separar con guiones. Yo no recomiendo utilizar la subraya, eso que se suele llamar mal el guión bajo, la subraya. En la biografía de Twitter, si uno lo va a utilizar como servicio profesional, está muy bien que pongas amante de la vida, licenciado en la Universidad de la Calle. Es precioso, tengo los pelos de punta. Pero nadie te va a buscar como amante de la vida y licenciado en la Universidad de la Calle. Más te vale que pongas palabras clave en tu biografía. Piensa, ¿cómo quiero ser encontrado yo en Internet? ¿Quieres ser encontrado como licenciado en la Universidad de la Calle? Perfecto. Pero más te vale que pongas palabras que tus potenciales clientes o la gente que quieres que te siga o simplemente personas a las que aspiras a alcanzar o a la que te gustaría. Es más, el español en este caso tiene un problema, que es el género gramatical. Si yo, por ejemplo, soy traductora, yo no pondría nunca traductora a la biografía, pondría traducción. Porque si alguien busca en Google, no va a buscar traductora de inglés, va a buscar traducción o traducciones de inglés. Y curiosamente el género gramatical ahí nos perjudica, porque nadie te va a buscar como traductora o incluso ni siquiera como traductor, ni masculino ni femenino. O quien dice eso dice diseñador gráfico, buscará diseño gráfico. Entonces es mejor poner palabras clave generales que pensemos que haya alguien que vaya a poner alguna vez en un cuadro de búsqueda de Google. Las etiquetas en los hashtags en Twitter equivalen un poco a las negritas. Mucha gente va a buscar utilizando los hashtags. Entonces conviene marcar palabras que puedan ser generales. Incluso si yo quiero que mi tweet tenga un alcance bueno, lo que haré antes de publicarlo será buscar las palabras que yo pensaba poner como hashtags, buscar a ver qué se está moviendo en este momento en Twitter. Por ejemplo, si quiero hablar sobre Full HD, pongo hashtag Full HD y veo de qué se está hablando. Y a lo mejor resulta que si hay alguna palabra relacionada con Full HD que está teniendo mucha audiencia, a lo mejor me interesa colarla también en mi tweet, porque también voy a atraer a gente que está leyendo en ese momento cosas sobre Full HD y Philips, si procede, obviamente, a veces no procederá. Obviamente también las redes sociales ya se acabó la periodicidad de los medios tradicionales, que era cada semana, cada día, no, ahora en Internet publicamos cuando nos da la gana. Pero eso sí, conviene tener periodicidad. Para eso conviene tener programas de gestión de redes sociales como Hootsuite o cualquiera de ellos para hacer una programación periódica o de hacer una de las grandes herramientas que tienen estos programas, como sabéis, es que puedes programar automáticamente tus tweets o tus publicaciones en tus redes sociales. Yo a veces me encuentro con un montón de enlaces interesantes y para no inundar mis redes sociales lo que hago es decirle directamente a mi programa, a Hootsuite, que lo programe automáticamente. Se encargará de publicar en Facebook, en LinkedIn, en mis redes sociales a las horas a las que más gente me va a leer, pero no necesariamente en ese día. O quiero, por ejemplo, yo trabajo en un programa de radio los jueves por la noche, hago un poco de autobombo en Radio Nacional y como es a las 12:30 de la noche y termino a la 1 de la mañana, para no ponerme a tuitear a esa hora, lo que hago es programar mis tweets antes de ir a la radio. Programo ya de lo que voy a hablar, ya preparo mis tweets y salen automáticamente a la 1:05 de la mañana cuando yo ya me voy de la radio y me quiero ir a la cama y no quiero ponerme con el ordenador. Si voy a publicar algo un tema en el que yo no voy a ser el primero, no voy a innovar en nada, voy a abundar sobre un tema del que se está hablando, lo primero que voy a hacer es buscarlo en Internet. Entonces busco, si quiero hablar por ejemplo sobre un modelo de Philips de Full HD, busco a ver de qué se está hablando e intento diferenciarme. Veo qué es lo que más se está leyendo, cuáles son los tweets más leídos y digo, ¿de qué manera puedo yo diferenciarme? Porque si la gente va a buscar la etiqueta Full HD, se va a encontrar un montón de tweets parecidos que dicen prácticamente lo mismo. Bueno, pues intentar aportar algo nuevo o algo distinto que pueda hacer más atractivo mi tweet para que la gente lo pulse cuando lo busque. Porque va a encontrar un montón de tweets que dicen lo mismo y de repente el mío dice Full HD, novedad, o le aporto algo nuevo a mi tweet, algo que le haga más clicable. Que dice tweet, dice cualquier otra cosa. También hay que tener en cuenta que mucha gente, por poca destreza o porque sus programas de manejo de redes sociales no son buenos, algunos programas de redes sociales, en el caso de Twitter, cuando le das a retuitear, lo que hacen es poner un RT, arroba, el usuario original y luego su tweet, con lo cual te está robando un montón de caracteres. Así que si quieres aspirar a que tu tweet se retuitee, no consumas el límite de caracteres. Deja unos cuantos espacios libres para que al menos incluso quepa tu nombre
en el caso de que alguien ponga rt, arroba, bla, 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 y tu nombre. Porque si no, se va a cortar. Y si se corta, va a llegar el mensaje incompleto o te arriesgas a que la persona que te retuitee toque tu mensaje original y pueda meter faltas o pueda meter errores. Entonces, quédate más bien corto, deja un poquito de espacio para que la gente retuitee con comodidad desde cualquier plataforma. Engancha, dialoga, interroga, no vendas. Esto básicamente serían cosas de las que ya he hablado y son fáciles de decir, pero ahí está la clave. Reduce abreviaturas, porque esto no es un SMS. Curiosamente tenemos los mismos caracteres que un SMS. Sin embargo, cuando escribimos un SMS o un WhatsApp, lo que hacemos es economizar y escribir de una manera muy productiva. A mí constantemente, por estar metido en este campo, constantemente el típico periodista que dice voy a rellenar un momento de mi entrevista, oye, ¿opinas que las redes sociales y el WhatsApp están acabando con la lengua? Esta es la pregunta repetida ad nauseam desde hace mucho tiempo. No. Yo, cuando escribo por WhatsApp, no escribo como Cervantes, escribo de la manera más rápida y eficaz que puedo. Lo que me interesa es comunicarme, aunque escriba bien, aunque escriba mal. Entonces yo a veces escribo mal para comunicarme bien. Otra cosa sería, si yo dejo el móvil, me pongo a escribir un texto serio y escribo como si fuese WhatsApp. Pero a mí me hace gracia porque yo, como ya tengo canas, cuando yo estudiaba en la facultad, esta misma pregunta se hacía, pero sustituyendo WhatsApp por los apuntes en la universidad. ¿Tú crees que la manera en que los chicos están tomando apuntes en la universidad poniendo PQ en vez de por qué está acabando con la lengua? Pues no. No, yo tengo que escribir rápido, en vez de por qué pongo PQ. Otra cosa es si ponías, y a todos nos ha pasado, si en un examen ponías un PQ y el profesor te lo ponía en rojo. Decía, PQ nada, pones por qué, que esto es un examen. Pues ya está. A veces lo que hacemos es culpabilizar a las herramientas, cuando en realidad el que hay que culpabilizar en todo caso es al usuario, a la persona que tiene que escribir o que hablar. Reduce abreviaturas. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta los hispanohablantes es que vamos a llegar a un público hispanohablante de todo el mundo. Y eso, según a qué aspiremos, puede que debamos tenerlo en cuenta. Yo, por ejemplo, tengo muchos seguidores de Latinoamérica. Yo viajo mucho por allí, tengo seguidores de Latinoamérica y a veces lo tengo en cuenta a la hora de elegir, pues según qué vocablos. Si pretendo que mi tweet tenga éxito, yo ya sé que la palabra coger no la puedo poner. Porque hay 200 millones de hispanohablantes que para los que coger es follar. Con lo cual, lo van a entender porque obviamente saben que en España decimos coger, pero va a distraer la atención sobre algo que yo no quiero, que es un simple verbo. Entonces, pues diré tomar o diré agarrar si aspiro a que mi tweet llegue, por ejemplo, con facilidad y se republique entre personas hispanohablantes de otras regiones. A veces conviene retuitear, a veces conviene citar, eso también lo tenemos que evaluar. Hay que intentar dar las gracias colectivas en el sentido de que, no sé si os pasa a vosotros, pero a veces entras en el Twitter de alguna persona y ves que los últimos 20 tweets son prácticamente un chat con sus seguidores. A mí eso me produce un poquito de frustración. Está dando gracias a uno, gracias a otro, comentando una conversación ya empezada pero que a ti no te importa mucho. Yo eso lo tengo en cuenta porque lo que intento es dar gracias colectivas y no ir dando gracias uno por uno a las personas con las que me están felicitando por la razón que sea. Porque si no, todos mis seguidores están viendo una especie de conversación privada que tampoco les aporta nada. Entonces, mejor dar gracias colectivas, gracias a todo lo que sea, utilizar un hashtag. Por ejemplo, yo aquí, después de esta charla, pues a lo mejor pondría gracias a todos los que vinieron al T42. Pero seguramente si hay alguien que comenta algo o tuitea algo al respecto, no le voy a dar las gracias uno por uno. O a lo mejor incluyo varios arroba y digo gracias de una manera un poquito más personalizada. A veces yo utilizo bastante el MT, relativamente, que es el equivalente a retuitear, pero modificando. Quizás por principios, si yo voy a retuitear algo que tiene faltas de ortografía o está mal redactado, me puede mi alma de corrector, entonces pongo MT y modifico el texto, lo mejoro. De hecho, alguna vez me ha pasado, gracias por corregirme, porque alguno ha visto que yo lo he retuiteado y he corregido las cosas que había puesto. O quizás añado algún dato más, o añado un enlace al mensaje original y por lo tanto lo enriquezco. Y al citar a la persona que lo puso originalmente, me ha pasado que me retuitea el autor. El autor de un tuit que a mí me gustaba, yo lo he puesto como MT, he añadido un enlace, he aportado algo nuevo a su mensaje y él a su vez me marca como favorito, me retuitea. Con lo cual se hace ahí un intercambio muy práctico. A veces hay tweets que hay que repetirlos, porque no todo el mundo está pendiente ni está viendo constantemente tu timeline, entonces depende de la importancia, quizás te convenga repetirlo en un intervalo de horas, tampoco muy seguido.
Y esto es casi una práctica tradicional. Citar fuentes va a mejorar la capacidad de retuiteo. Es decir, si tú, una persona que cita fuentes, es decir, que no hace afirmaciones gratuitas, si tú, y esto es una clave porque también forma parte de nuestra idiosincrasia como españoles, somos muy amigos de, la mayoría de la gente no le gusta tal, a la mayoría no sé qué tal, hay muy poca gente que diga esto, hay muy poca gente que coma lo otro. Esto te lo puedes permitir en una conversación personal. En redes sociales más te vale que respaldes tus afirmaciones con una fuente, porque inmediatamente te lo van a invalidar con decirte, dame la fuente de esa afirmación. Si no tienes fuente, se convierte en una opinión. Y si se convierte en una opinión, ya es la tuya contra la mía y contra la de otros. Entonces, citar fuentes inmediatamente transmite sensación de seriedad. Si no, estamos hablando de opinión frente a información. Aunque no lo veáis muy bien, básicamente Dan Sabella, que es otro americano que ha hecho estudios sobre qué es lo que más efecto tiene en Internet, los nombres propios en tercera persona del singular, los dos puntos, el punto y la exclamación. Son algunos de los signos y partes de un tweet que más efecto tienen. Y además los enlaces multiplican hasta por 3 la posibilidad de ser retuiteados. Es decir, el titular típico, por ejemplo, el humilde Xosé Castro arrasa en Zaragoza Activa. Míralo. Y una imagen. Ese sería un titular con todos los, digamos, todos los datos necesarios para que funcione mejor. Estoy dando una tercera persona, es decir, estoy personificando, dando nombres, nos gusta ver nombres. Siempre que pongamos nombres de productos, servicios o personas, intentemos buscar si tienen cuenta y por lo tanto los citamos con arroba, que será mucho mejor. Hay gente que pone la Copa Davis y pone Copa Davis sin citar la cuenta de la Copa Davis. Hay una cuenta en internet, en Twitter, de Copa Davis. Es mejor que pongas arroba, Copa Davis o lo que sea. Arrasa en Zaragoza Activa, esto me garantiza que lo van a ver los seguidores de esas dos cuentas y además llamo un poco a la acción diciendo míralo y pico a la gente para que vea la imagen y además según qué tipo de lector de Twitter tenga, la imagen va a salir pequeñito, va a hacer que sea más atractivo frente a un tweet más tradicional que no tendría prácticamente ningún gancho porque es descriptivo y no me lleva a ningún lado. Parece que Xosé Castro hizo muy bien Zaragoza Activa. En cuanto a Facebook, corta en 400 caracteres. Ya sabéis que Facebook, a partir de cierto número de caracteres, te abrevia y te pone leer más. Más te vale que en esos 400 caracteres, que son más o menos unas 60 palabras, pongas lo más importante, lo relevante primero. Adelante, anima, incita, despierta curiosidad, narra lo positivo, pide consejo también. Las preguntas abiertas suelen tener mucha más capacidad de republicación y enlaza con usuarios y con páginas relevantes. Eso también, de nuevo, te va a dar más enlaces de entrada y va a darle más expansión a lo que publiques. En el caso de los blogs, reincidimos sobre lo mismo. Palabras clave en el título, en la URL y en el cuerpo del mensaje. Si yo voy a hablar de... Este era un ejemplo que me ponía Javier Lorente, que es SEO del grupo Prisa. El nombre oficial de la Liga de Fútbol en España es Liga BBVA. Por lo tanto, los medios de comunicación están prácticamente obligados a poner Liga BBVA en todas sus noticias. Pero es que hay un montón de lectores de Latinoamérica que buscan información sobre la Liga de Fútbol Española que jamás van a poner Liga BBVA, porque no saben que se llama así. Pues una de las labores del SEO es precisamente que aparezcan Liga BBVA y Liga de Fútbol Española, o Primera División, o palabras clave marcadas en negrita y puestas estratégicamente en el documento para que Google lo indexe con esas palabras. En las URLs conviene que haya, pues que sea un poco el estilo de la primera que estáis viendo ahí, es decir, que la propia dirección web, la propia URL sea explícita, que tú veas página, artículos, comunicación, redacción, eficacia y servicio al cliente, que haya palabras clave en la URL. No cosas tampoco explícitas como la de abajo, varios, categoría, con, redact, que son cosas que tampoco aportan nada y que Google tampoco va a premiar. A la hora de escribir hay que huir del horror vacui. Es un poco lo que les pasaba a los artistas barrocos. Aquí esto lo tengo que llenar de cosas. Es preferible escribir un artículo con un párrafo, que sea un mazo de información, o sea, ¡pam!, compacto, y además el lector se va a sentir mucho más agradecido si no le has hecho perder el tiempo. Un buen párrafo, o dos, que ponerte a hacer paja sobre lo que quieres contar. Idealmente, en casi todos los estudios se llega a la conclusión de que la extensión ideal es de 400-500 palabras en 3-4 párrafos. Si tienes que hacer algo más extenso, que obviamente a veces lo tendrás que hacer, es conveniente que pongas intertítulos, ahora lo veremos. Y recordad que el titular es muy importante. El titular de un blog, el titular de un artículo, tiene que ser explícito porque va a aparecer descontextualizado en muchas ocasiones. Si alguien cita tu artículo, va a coger el titular y lo va a convertir en un tweet.
Por lo tanto, va a desaparecer el contexto. Lo que en una página web te va a parecer explícito, fuera de ella tiene que también serlo. Pensad que cuando hagáis titulares pueden convertirse en tweets, para que sean totalmente explicativos. Otras cosas que están prohibidas o que debemos evitar: adjetivos redundantes que no califiquen, el famoso merecido descanso, este tipo de cosas. Los adverbios no es que sean malos ni tengan culpa de nada, pero a veces lo que añaden es un poco de ruido. Los solecismos, es decir, expresiones que realmente no tienen significado por sí, que son simplemente paja de nuevo. El es por eso que, en realidad es quiero contarte, o por esto quiero contarte, o por eso quiero contarte. No hace falta decir es por eso que. Algunos se acordarán que martes y 13, durante una temporada se reía mucho con es por ello que, lo metían al principio de cualquier frase. La acumulación de monosílabos tampoco es que sea incorrecta, pero en redes sociales se ve raro, es difícil de leer. Y sí, es que lo que tú ves yo no lo vi, es un montón de monosílabos que no son fáciles de leer. Y luego las palabras pomposas, supernumerarias, con un montón de sílabas, que a veces le gustan tanto a los políticos y a los que imitamos a los políticos a la hora de escribir, que tampoco aportan mucho. A veces son necesarias, otras veces no. Rematando, vamos al esquema, al famoso esquema de lo que se llama la pirámide invertida. Cuando nos comuniquemos en Internet, sobre todo cuando ya nos salimos de Twitter, nos vamos a comunicaciones un poco más extensas, pero esto casi os diría que es aplicable al correo electrónico y a cualquier cosa que escribáis en vuestra vida. El formato de pirámide invertida, es decir, un titular de 6 o 8 palabras, algo que le dé título, y el titular, por ejemplo, en el correo electrónico sería el asunto del mensaje. Lo que no puede ser es que sigamos enviando mensajes con asunto, hola, el proyecto, lo que te dije, el presupuesto. No, los titulares también tienen que ser los asuntos de los mensajes. Cuando recibimos cuando miramos el correo electrónico, nosotros nos fijamos precisamente en cuál es el título de los mensajes. Y está comprobado que cuanto más explícito sea el asunto del mensaje, más probable es que lo abramos. Cuanto más me cuentes de lo que me voy a encontrar al hacer clic, mejor. Entonces, hacer asuntos que sean explícitos. A continuación, en el caso de los artículos, una entradilla o lead, es decir, una pequeña aclaración o una ampliación de lo que es el titular, y aplicar las famosas 5 W. Esto se lleva diciendo desde la noche de los tiempos en todas las facultades de periodismo del mundo, en todas las lenguas y en todas las clases de comunicación. La comunicación es completa cuando responde a las 5 interrogantes, que se llama, le pusieron nombre los anglos, pero no es algo que hayan inventado ellos. Las 5 W que son who, what, where, when, why. Y además alguno le añade una sexta que sería how. Si yo ahora entro aquí de la calle y os digo, ostras, acaban de atropellar a una señora, y me quedo callado, ¿qué es lo que va a pasar? Que me vais a preguntar, ¿pero cómo? ¿Dónde? ¿Pero cómo fue? Necesitáis, la comunicación no es correcta si yo no respondo a estos 5 interrogantes. Es algo del ser humano, no tiene nada que ver con ninguna lengua. Entonces, es muy importante que cuando escribamos en Internet o escribamos cualquier cosa, tengamos en cuenta la W más importante, que es el why, el por qué. Es decir, ¿por qué te estoy escribiendo este mensaje? En la mayoría de los casos la comunicación no es buena cuando lo que hacemos es contarle el what. Te cuento qué es lo que pasa o qué es lo que quiero. No, qué es lo que quiero conseguir con este mensaje. Para que os hagáis una idea, en algunas de las clases que yo doy de comunicación le digo a los alumnos que creen una invitación para una presentación importante de un producto. La mayoría hacen la típica invitación. Nos gustaría que tal, y hacen una invitación en la que cuentan el qué, que voy a presentar algo. Pero es que lo más importante es el por qué. ¿Y el por qué cuál es? El por qué es, quiero convencerme de que vengas a mi presentación. Si tienes claro que ese es el por qué, tu redacción va a cambiar. Porque vas a hacer todo lo posible en tu redacción para no darle oportunidad a la otra persona a que se niegue. Lo tienes que convencer. Si solo estás con el what, le vas a decir, tengo una presentación, estaría muy bien que vinieras. No. Si yo quiero que vengas, seguramente lo voy a redactar de otra manera. Si mi objetivo realmente es que vengas, va a ser ese. Si quiero que me leas, si quiero que estés interesado por lo que te voy a poner, mi why va a ser lo que llame más la atención. Y en los correos electrónicos igual. Así que la pirámide invertida significa que voy a dar la mayor cantidad de información posible, responder a la mayor cantidad de W en el primer párrafo, y el orden de importancia va a ser decreciente, más o menos en unos 4 párrafos. Y luego al final un artículo está bien cerrado cuando le das un broche.
Es una estrategia muy clásica, pero que funciona muy bien, y es, por ejemplo, empezar un artículo con cualquier referencia que incluso puede parecer en absoluto relacionada con lo que estás hablando, pero le da un toque, le da la sensación al lector de que el artículo ha sido pensado. Por ejemplo, yo voy a hablar sobre, de nuevo, una pantalla de Full HD y digo, el martes llovía. Y de repente empiezo a hablar de la pantalla Full HD. Y al final cierro con un broche en el que explico por qué digo que el martes llovía y qué relación tenía. Efectivamente, el martes llovía, pero pude salir a comprar la tele que estaba buscando. Y eso le da la sensación al lector de que tú has pensado en el artículo de cabo a rabo. Así que esa sería la estructura: un titular, una entradilla, un párrafo primero, un primer párrafo en el que responde a las 5 W, luego el gancho, los datos, la manera de captar atención, y vamos disminuyendo hacia el cierre. Esta sería la estructura de un artículo, por ejemplo, para internet, de un blog o de una página web. Una serie de párrafos breves, no muy extensos, que faciliten la lectura, que de un golpe de vista más o menos ya veamos lo que tenemos que leer. Si me tengo que extender más allá de los 400, 500, 600 palabras, utilizo estos intertítulos, es decir, esto que está aquí, para aligerar la lectura y que la persona tenga como hitos en la lectura. A la hora de utilizar negritas, tengo que pensar qué es lo que hacemos cuando vemos una página web con negritas. ¿Qué es lo que hacemos? Cuando vais a una página web y veis negritas, ¿qué es lo que hacéis? Lo que hacemos. Trazas la vista por las negritas intentando sacar una conclusión rápida de qué va el artículo. Pues cuando pongáis las negritas, pensad que eso lo va a hacer todo el mundo. Entonces, contad un poco, de una manera sumaria, de qué va el artículo a través de las negritas y no abuséis de ellas. Porque las negritas tienen tal impacto que la gente lo que hace es ir a ellas y hace que todo lo demás pierda importancia. Entonces tampoco te conviene que la gente... Es más, hay una prueba muy divertida que es poner una página así, todo texto normal, y poner una negrita en el último párrafo. Inmediatamente todo el mundo hace así. Es como que todo lo demás no tiene importancia. Me interesa esta negrita que está aquí abajo, en el último párrafo. Entonces cuidado, porque tienen un efecto bueno, pero pueden distraer precisamente si no las utilizamos correctamente. Citando a Fernando Polo de Territorio Creativo, él le llama las 7 Cs del Community Manager, pero creo que son aplicables a cualquier persona que tenga presencia en Internet y quiera trascender un poco, o quiera ir un poco más allá. Y es contenidos, cariño, porque en el sentido de que creo que hay una lectura más emocional, nos implicamos de una manera un poco más personal, la celebrity se implica más con sus fans en las redes sociales de lo que se implicaba antes, las marcas también. Cuando Movistar te cita, como me ha pasado a mí hace poco, que me quejé de Movistar y te tutean y te mandan tweets de una manera más personal, hay ahí una relación más emocional que en la empresa tradicional. La cultura 2.0, la conversación, ser creativo, tener carácter y tener constancia. Si queremos viralizar, y aquí no hay ninguna fórmula mágica, pero hablando precisamente con gente, yo recuerdo a Moderna de Pueblo, una chica muy joven, que contaba, casi todo el mundo con el que yo he hablado, que ha conseguido de repente un éxito enorme en redes sociales, casi todos no, todos coincidían en lo mismo. Su éxito nació el día que se adelantaron a la noticia o fueron prácticamente contemporáneos de una noticia. En el caso de Moderna de Pueblo, espero no equivocarme, pero creo que fue cuando metieron a Urdangarín, ella ya tenía ciertos seguidores, subió un cómic o una caricatura de Urdangarín. Cuando la gente empezó a buscar Urdangarín, y entre ellos muchos periodistas en Twitter, se encontraron con Urdangarín, pero además un gráfico, algo gracioso, algo republicable, algo que me apetece ver. Y en un día consiguió 10.000 seguidores, en un solo día. Y varias personas que han tenido mucho éxito en Internet fue por eso, porque de repente se adelantaron. O a lo mejor, qué sé yo, la jamonería, @ la jamonería, le manda un vídeo de un postre a Tweetvisión, ¿era? Se lo manda a un programa en directo de televisión y de repente lo ve, le hace gracia y de repente, pues eso hace que tenga la creatividad y la contemporaneidad que uno busca. Adelantarse o solaparse a la actualidad, hacer que la gente participe, crear mensajes que sean fáciles de compartir y despertar sentimientos. Y por último, una pequeña lista, como siempre, la tenía que haber numerado, 7 consejos para tweets. Estas son cosas que funcionan en general, está comprobadísimo que funcionan en las redes sociales. Poner una cita, un testimonio, la cuenta de iFilosofía, @iFilosofía, creo que tiene 3 millones de seguidores, y lo que tiene son frases célebres de filósofos en los que curiosamente no citan al autor, lo cual a mí me parece fatal, pero son frases muy, pues, como Paulo Coelho, es un poco muy de retuitear.
Entonces, las citas y testimonios funcionan, las anécdotas funcionan. Un dato bien respaldado, un dato con un enlace que diga subida de 100.000 euros en tal cosa, aumento de no sé cuántos millones en tal. Eso suele funcionar muy bien. Las preguntas retóricas, ¿se podrá hacer? ¿Qué opináis de? ¿Se podría? ¿Podríamos? Una pregunta que no tiene por qué tener respuesta. Una novedad o una palabra curiosa. Curiosamente, independientemente de a qué nos dediquemos, las expresiones, la lengua, tienen mucha curiosidad. Algunos de los tweets que más me han retuiteado a mí han sido sobre cuestiones de palabras, y me lo ha hecho gente de cualquier tipo de profesión. Una palabra curiosa, un significado, yo no sé cuál era, pero hay una palabra que siempre me gusta citar que es bardaje, y os la regalo. ¿Sabéis lo que significa bardaje? Os la regalo porque es muy buena. La podéis decir si tenéis cualquier problema. Alguna vez, por ejemplo, tenéis algún problema en el tráfico y alguien os hace algo, le podéis gritar bardaje. Significa sodomita paciente. Entonces tú le gritas a alguien te hace una pirula con el coche y dices bardaje, y entre que llega a casa y lo mira en el diccionario, pues eso que ya él va haciendo. Sodomita paciente en el sentido de paciente, no de que tenga paciencia, sino receptor de la acción de la gente. Ese es el caso de bardaje. Bueno, pues a veces palabras tontas o que la gente no conoce o que le parecen curiosas tienen éxito y funcionan bastante bien. Y hasta ahí. Así que muchísimas gracias por aguantar y espero que haya sido de vuestra agrado. Pues muchas gracias, al final has nombrado un poco de ello. Me ponías en la introducción. Se lo tenía que decir en algún momento. Soy muy fan. Bueno, casi nos hemos quedado sin tiempo, entonces vamos a pasar directamente a tomar un pequeño refresco. Tendréis unos minutos aquí, o sea, hasta que nos podamos ir. Daros las gracias por venir a todos y, por supuesto, a Zaragoza Activa y los patrocinadores. Y ya en enero del 2015 seguiremos con la siguiente edición, ¿vale? Muchas gracias a todos. Ugh.